aprieta la mano. 11 horas 42 minutos en la mañana de AM530, estamos haciendo Siempre Soy y sí, hemos encendido las cámaras de la transmisión del streaming de YouTube. Nos van a disculpar el aspecto, es lo que hay. ¿Ve por qué no prendemos la cámara? Por esto. Acá tienen la prueba, por esto no prendemos la cámara. Bueno, no importa. Prendemos las cámaras porque tenemos un invitado aquí en la mesa. Que no mejora mucho. No importa. No, pero acá lo que importa es, y voy a mostrar la edición original de este libro que salió hace 14 años, sí. ¿no? Sí. Jorge, porque en está plena aquí, década ganada. Claro, y que hoy, bueno, después de lo un que libro pasó, festivo. Claro, era como jajajaja, y después, bueno, qué bien que estamos. Sucedieron cosas. Estamos hablando de Las aventuras de Perón en la Tierra, un anecdotario extraordinario, hermoso, sobre el general, que ahora mostrá vos, Jorge, la edición mejor. Yo igual esta me la guardo porque tiene además la firma de los dos autores, me la regalaron, me la dedicaron en su momento, pero aquí está la reedición ampliada. Ampliada, mejorada, repensada. ¿Por qué repensada? Porque ya no estamos en la década ganada. Porque ya no estamos más en la década ganada. Y sí, algo que ver tiene. Cuando salió ese libro, nosotros estábamos en la entrada al peronismo. Éramos gente que entró con la transversalidad de Néstor. Claro. Yo incluso llegué a militar en el alfonsinismo en el siglo pasado. Y después vimos gobernar a los radicales y nos fuimos volviendo cada vez más peronistas. Y finalmente hicimos ese libro que salió de haber trabajado con Felipe Piña en la televisión pública, haciendo Lo Pasado Pensado y esas cosas. Y el libro tenía ese espíritu, ¿no? Un libro de anécdotas de Perón como el remate de las cosas, algún capítulo un poco fuerte, como la muerte de Perón. Conseguimos el testimonio del doctor Cosio, que fue uno de los que estaba de guardia cuando murió Perón. Para la gente quedó la idea de aquella muerte escrita por Tomás Eloy Martínez, porque la ficción es muy poderosa, de López Rega levantándole las piernas al general para que no se le sequen y toda esa historia. Fue bastante más terrible la muerte de Perón. Tuvieron que hacer lo que se hace cuando alguien entra en paro en el piso, porque nos explicaba el doctor Cosio, las camas en los 70 del siglo pasado eran más chicas que ahora. Así que para resucitarlo lo pusieron en el suelo. El RCP, digamos. Exacto, todo eso que se hace en ese momento. Bueno, era un libro, pero el libro nos dejó ahí. Nosotros, por supuesto, sabíamos que habían quedado cosas afuera, porque siempre quedan. Y además se nos acercó gente que nos decía, claro, yo tengo esta anécdota, yo tengo esta historia, mi abuela trabajó con Evita. Y fuimos acumulando así situaciones y anotando. Dijimos, bueno, esto en algún momento para algo va a servir. Vamos a necesitar una segunda parte o algo así. Y efectivamente, pasó el tiempo, hablamos con familiares de los muertos en los bombardeos del 55. Claro. Una situación que no está saldada, el juicio sigue abierto y está parado. Hay familiares de los fusilados del 56 que también tienen un juicio por la memoria que nunca fue saldado por la justicia. Entonces dijimos, qué raro, ¿no? El Poder Judicial. Bueno, ahí fue cuando dijimos, bueno, parece que no solo quedaron anécdotas afuera, sino que hay un componente trágico también en la historia del movimiento peronista, que por ahí tendríamos que haber puesto atención en eso. Y bueno, este libro ampliado tiene como 100 páginas más. El libro incluye más anécdotas, más situaciones, y esta parte, bueno, la historia de Alberte, el hijo del mayor Alberte nos contó que su padre fue el primer asesinado por la dictadura militar. La noche del 24 de marzo, un operativo increíble del ejército en plena Recoleta,
entró a las patadas en el edificio donde vivía el mayor Alberti y lo tiró por la ventana. Ok. Una situación tremenda. Que tampoco está... Hubo un juicio. Ahí la justicia con el tiempo se activó un poco. Bueno, no llegó a nada, pero cuando lo entrevistamos a Bernardo Alberti, hijo, que ya falleció, estaba funcionando la justicia de cierta forma. Digamos. Tenían los nombres, tenían... Bueno, supongo que con la muerte de Bernardo habrá parado todo, pero digamos, me parecía que era un caso digno de recordar, ¿no? Jorge, ¿cómo ha sido? Digo, lo han dado por muerto tantas veces al peronismo, sí, ¿no? Y el libro reaparece o se reedita justo en coincidencia con este triunfo de Perón, pero venía de mucho antes la solo reapareció unos días antes de que volviera a ganar. Claro. Muchachos. Pero digo, al mismo tiempo, esta dimensión mítica que tiene el peronismo, esto de que lo quieren dar por muerto a cada rato, pero el peronismo, también debe dar pie, me imagino que debe haber sido complicado para vos y para Luciano Divito, el coautor del libro, no frente al anecdotario, debe haber mucha mitomanía también, ¿no? Mucho como el personaje de Capusotto que tenía siempre anécdotas con el Diego, que no eran la nada, o eran un invento, ¿no? Sí. Entonces debe haber sido también un laburo muy fino de ir más allá. Y en varias de las anécdotas ustedes dicen y señalan. Están todas las fuentes. Claro, está la fuente y la fecha. Claro, y cuando hay una posibilidad de fantasía, ustedes lo apuntan como dato hasta simpático. Quizá esté agrandando tal o cual. Bueno, hay una sola historia de toda que está en el original que no tiene fuente. Y que el editor nos insistía en que pongamos la fuente y nosotros habíamos prometido que nunca íbamos a revelar quién era el personaje. ¿Qué es la del tanque? La del tipo del tanque. Sí. Y contala muy brevemente, por favor. En las épocas de la fusiladora y cuando estaba todo el tema de la resistencia peronista, se arma una especie de fragote del lado que no es el del 56, es más adelante. Una especie de intento de golpe armado por militares peronistas. Uno avanza con todo, con lo que tenían planeado, y el resto no se engancha. Y este que se enganchó agarró un tanque, robó con un montón de dinero, pero tuvo que huir. Entonces hizo todo un periplo por América, hasta parecido al de Perón, hasta llegar a Puerta de Hierro sin un peso. O sea, llegó y sin el tanque, por suerte. Y ahí Perón lo atendió, le dijo a Jorge Antonio que le dieron unos pesos para volver y para rearmar la resistencia. Pero es muy divertido. Y cuando llega acá, armó la primera cadena de venta de empanadas para tu casa. Y ahí solventaba su militancia. Pero ahí ustedes, por esto... Y mucho tiempo después, que esto es lo que vamos a contarlo, nos invitan a un evento y aparece un muchacho grandote. ¿Cómo conocen esa historia de la familia que casi no se puede contar? Claro, ustedes cuentan y dicen, somos periodistas. No nos querían decir ni el nombre, ni el apellido, y a uno se le escapa que era un coronel por un diálogo con Perón, pero es como tuvo una historia así. No, y el editor nos decía, che, no podemos. Claro. Bueno, sí. ¿viste? Pero todas las anécdotas están como documentadas. Con fuentes. Terminamos hablando con Jairo, que no puede ser más radical, para confirmar toda una historia que hay con Luis Aguilé y Che Guevara. Un capítulo bastante alocado también pero quedó bien. Además el libro en su momento tenía ese espíritu pop de estar hecho en formato cuadrado, en formato de muy Capusotto, ¿no? Y con la portada del Sgt. Pepper, que tiene adentro, por supuesto, imagino que en la reedición también está. También en la retiración de tapa tenemos el listado de todos los personajes, como en la edición original de Sgt. Pepper. Del universo peronista. Claro. Desplegado. Así que, bueno, estamos acá con una mirada
un poco más seria de todo lo que es el peronismo, pero a la vez sin perder la chispa que tenía el libro original, digamos. Hay un capítulo que todo el mundo resaltaba de esa edición, que es el de donde habla mucho el doctor Romero, el veterinario conocido de la época de Sofovich, pero cuenta toda la relación de Perón con los animales, porque Perón le dio al hermano el manejo del zoológico, que hoy nos parece un horror que hubiera un zoológico, pero bueno, en la época era común, y el hermano hizo muchas mejoras para los animales ahí adentro. Y tenía un amigo, un gorila que era muy amigo de Perón, parece. No, un gorila. Perón iba al zoológico. Un gorila del zoológico. Tengo un amigo gorila. Perón y el gorila le decía, tengo un amigo gorila. El otro decía, tengo un amigo peronista. Parece que Perón, cuando estaba muy Yo soy abrumado amigo de Perón, de cosas, decía, anda. Yo tengo un amigo peronista, tengo a Perón de amigo. Gorila converso por ahí. Claro. Me imagino Perón lo conversó el gorila y no al revés. Parece que cuando estaba muy atosigado, general, le decía al hermano, che, abrime un rato el zoológico que quiero ir a caminar solo y pensar un poco. Bueno, datos que van apareciendo, y yo creo que el libro quedó bastante bien esta nueva edición, no porque el otro estuviera mal, era porque tenía otro espíritu, y este está como más digamos, bueno, integremos cosas que quedaron afuera y nos sacamos el gusto de... Claro, además, bueno, lo que contabas, atrajo a gente que quizá no hubieran encontrado por la suya, porque era difícil. Empezaron a llegar relatos, y dijimos, che, esto alguien tiene que escribirlo. Sí. Y si ya que hicimos esto, hagámoslo nosotros. Claro. Así que Planeta se copó con la idea de relanzarlo. Porque la original era de Sudamericana, uno de los sellos de Planeta. Digo, todo lo que ha pasado. La Argentina, ¿no? Digo, vos decís, este libro se editó en el año 2011, o sea, 14 años, un suspiro en el devenir de los tiempos, y la cantidad de cosas que han sucedido en este país en 14 años. Que nos han sucedido como habitantes de este país. De la Argentina. ¿No? Bueno, Argentina no para nunca, ¿viste? Siempre te da sorpresa. Pero bueno, ahora estamos acá. También nos parecía que era bueno reeditarlo por una cuestión de rescatar un poco la historia del peronismo, pero la parte más cultural, si se quiere, porque ya escucharon que nombramos un montón de gente que no tiene nada que ver. Está Borges también en el libro, por supuesto, porque hay un montón de cosas de Borges con el peronismo. Y ¿por qué se sostiene el peronismo? No se sostiene nada más que porque dé plata. Hay algo más profundo, hay algo cultural, hay algo de saber lo que es el pueblo. El pueblo es un poco de todo, ¿no? Y dijimos, che, rescatemos un poco esto, porque si no es todo política, todo economía, nada por... No, al contrario, yo te iba a preguntar algo con respecto a eso. Que, bueno, como decís, que el rescate del peronismo de lo cultural. ¿A qué te referís? Cuando vos... ¿Qué quedó del peronismo? Cuando vos evaluas tu propio libro y decís, no, acá hay un aporte interesante, ¿cuál es ese que estás diciendo? El peronismo dejó historias a la gente, y caló hondo, no caló hondo porque diera plata, caló hondo porque hizo obras, además de las obras. Perón parecía entender un poco el espíritu nacional. Había una idea de país que está, bueno, el libro tiene una parte de frases de Perón donde habla un poco de la idea de país que tenía. Por supuesto que no es trasladable. Nosotros no decimos volvemos al plan quinquenal. No. Pero sí la idea de que acá podés hacer cosas, y podés tener fábricas y crear un espíritu argentino que se afiance en todo esto de miremos a nosotros, integremos a la gente. Fue el partido que integró a una masa de gente que estaba fuera del sistema político cuando llega. Que se reconoció ahí. Que se reconoció en eso. Y se reconoció en esa cosa identidad. Que me parecía, a veces por lo menos parecía que se perdió o se está perdiendo. Hoy está totalmente. Hoy está muy incuestionablemente. Es interesante. A mí me atrae mucho la idea desde ese lado, ¿no? Aparte que ya me vendiste el libro. Hay toda una parte, sé que lo tengo que leer, pero... Hay toda una parte dedicada a la industria del entretenimiento, sobre todo al cine. Mirá vos. Un tema tan
baqueteado estos días. Sí. Hablamos un poquito de Apple, por supuesto. Claro. Contamos algo de Mirta, que no lo vamos a contar acá. No. Pero léanlo. Que sea una sorpresa. Cliffhanger. Ajá. Sí, imagino. Apple. Bueno. Sí. Porque para tener guita para hacer cine en esa época no existía el Inca. El Inca se creó después. Apple sí, digamos. Apple manejaba los fondos. Era muy difícil en esa época. Bueno, lo cuenta muy bien Fernando Martín Peña en el libro. Nada menos. Y después fuimos a buscar a Gustavo. A quien no podés sospechar de peronista paladar negro, precisamente, ¿no? Sí, pero es una eminencia. No podés sospecharlo de desconocedor del tema, ¿no? El tipo sabe. Y lo buscamos a Gustavo Castaña para que nos diga 5 películas que explican el peronismo. Qué bueno. Y entonces quitamos un poco todos los gustos, ir por la cultura, un poquito de todo. Y eso es el libro, así que espero que lo compren, espero que da la impresión de se que los regalen. Da la impresión de que llega en un momento justo en el cual es necesario, recién Rulo y Jorge estaban contando sobre las cifras de desempleo y las cifras del trabajo que implican una reforma laboral de hecho, que destruye un tejido de derechos laborales que construyó el señor Juan Domingo Perón, ¿no? O sea, están condenando a la desaparición al aguinaldo mediante esta operación de pasarlos del empleo registrado al monotributismo, ¿no? Absolutamente. O sea, es muy necesario un problema un libro que como Perón que en tuvimos la tierra. En estos años, ¿no? Claro. Uno de los temas que quedaron fuera del radar. Por eso lo traíamos hoy, lo traía Jorge con datos, digamos, lo repito porque es muy concluyente. Agarrás cualquiera de estos periodos, los últimos meses, o el último año, o desde que agarró Milei, la cantidad de trabajos formales perdidos es casi idéntico a la cantidad de nuevos monotributistas. Tremendo. O sea, mirá, ¿hacia dónde te empujó? Y eso. El modelo así, de a uno, te da uno. Eso termina con la jubilación. Claro, exactamente, otras cosas. Con la jubilación, con el aguinaldo, con los derechos laborales, con la jornada laboral, con las horas trabajadoras todo el día. Pensaba en eso, Eduardo, cuando vos decías eso. Terminó con la idea de que mi estabilidad económica y social, ¿cuál es? Tener trabajo. Hoy no es así. No. Hoy, aunque tengas trabajo, no tenés garantizado las necesidades mínimas. No alcanza con un trabajo. No alcanza es rarísimo. Ganás bien, olvídate. Comparado por ahí con otra gente, digo, hay gente que está cobrando 500.000 pesos por mes. Bueno. Sí, yo no llego igual, aunque esté por encima de ese ingreso. Jorge, gracias por acercarte. Gracias a ustedes. Mostrá de vuelta la portada, así todo el mundo lo reconoce en las librerías. Allá. En esta, mira, nos volvemos expertos en cámaras. Qué poca cancha que tiene. Las aventuras de Perón en la Tierra, de Jorge Bernardes, Luciano Di Vito. Gracias por invitarme acá a esta radio. Siempre me gusta. Un placer venir. Señor Silvio Soler, dígale al morocho que ha llegado su momento de brillar, que nos viene a decir Camoñá. Gracias, señor Raúl Rulo de la Torre. Favor, un placer. Irina Hauser. Nos volveremos a reencontrar en algún momento. Jorge Duarte. Mañana, conferencia de prensa en Siempre ¿Es Soy. verdad? Sí, señor. ¿Estamos en condiciones de confirmarlo? Tenemos conferencia de prensa con Sergio Viñeski, de regreso desde el Amazonas. Vuelve. Lo vamos a someter a una serie de Prendan preguntas. las cámaras. Sí, no sé, a ver si nos mal acostumbramos a estas ¿Cómo cosas. vendrá, no? ¿Cómo vendrá el profe? Llegó entero. Bueno, así que yo lo vi, está entero. Bueno, muchas gracias, señor Silvio Soler, en la operación técnica y puesta al aire, en la coordinación Ariel Pinus y Lucas Román en la producción, en las redes Manu Sanseverino, Alan Martínez y Vicente Castro, en la producción audiovisual Mora Urzagasti, y en el streaming que ustedes pueden seguir a través de YouTube, como en este momento, Leandro Deza. Mi nombre es Eduardo Fabregat, nos reencontramos mañana viernes, aquí a las 10 de la mañana, en la AM 530, la radio de las madres, donde ustedes se me quedan allí mismito, porque ahí está, ya viene Felicitas Bonavita, con la tarde de Bonavita en la 530. Que tengan una gran jornada. Nos reencontramos mañana. Muchas gracias. Eric Lee.